En Hoka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarrunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly. Noticia de la semana que leemos en marca.com, y más que leemos, vamos a conectar directamente con Chamonix, que nos lo cuente Luis Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quizás nos acercamos a ti porque, claro, cuando hay un corredor fallecido en una prueba de trail running, ultra running, la verdad es que sorprende bastante, ¿no? Sobre todo, bueno, no es que sorprenda por el contexto, sino por lo celosos que están siendo los organizadores últimamente a la hora de suspender, aplazar, modificar recorridos, y bueno, queremos ver qué es lo que ha sucedido. Cuéntanoslo, cuéntaselo a los oyentes de Ingrávidos. Sí, bueno, es cierto que desgraciadamente no todo lo que pasa en la montaña es bonito y es color de rosa, y a veces, bueno, afortunadamente en este caso sí, de vez en cuando, o mejor dicho, desafortunadamente, perdón, pues nos encontramos con situaciones como la que se dio la noche del viernes al sábado. Bueno, pues un poco en resumen, es un ultra trail relativamente nuevo, puesto que lleva haciéndose, esta era la 11ª edición, no de los más conocidos, no había grandes figuras del panorama internacional o ni siquiera nacional, pero sí es una carrera realmente muy bonita. La zona donde se desarrolla es una zona espectacular. Es, bueno, pues el circo de Six Feracheval, que es una zona que está pues a espaldas de Chamonix y al lado de Avoriaz. Es un poco toda esa zona que es, ya digo, espectacular para las excursiones, para las randones, para marchas en bici, incluso para escalada. Bueno, en periodos de primavera, digamos, en apenas, no sé, 5 o 10 kilómetros puedes ver 30 o 40 cascadas al mismo tiempo. La verdad que una zona muy bonita. Y bueno, pues como digo, es un ultra trail relativamente nuevo, y diría un tanto amateur. Y evidentemente, bueno, pues las consecuencias a lo mejor de este amateurismo es lo que ha dado lugar a la tragedia. Ahí antes y te corto, discúlpame, 11 años, Sí. Ya aquí, por ejemplo, ya se consideraría que es una carrera con una dilatada trayectoria. Es decir, no es una primera o segunda o tercera edición. Que yo siempre digo, cuidado dónde te metes, dónde vas, etcétera, etcétera, pero ya con 11 años de trayectoria a mí se me antoja que ya tiene cierto bagaje, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, a lo mejor me he caído ahí un poco en esta antigüedad. Y bueno, sí es verdad, absolutamente que 11 años ya es bueno, pues para conocer un poco más, y sobre todo cuando los que lo organizan son gente que vive en la zona. O sea, yo que vivo un poquito más lejos, vivo a unos 50 kilómetros, conozco un poquito la zona. Los que son lugareños, digamos, sí, la verdad que es como bueno, pues para que estos riesgos a lo mejor se hubieran llevado de manera diferente, no sé. ¿Qué es lo que, a ver, cuéntanos el titular, el subtítulo, y luego cuéntanos qué es lo que has podido percibir tú según has intentado hablar con ellos, o qué es lo que te han contado? Sí, bueno, pues en resumen un poco, la carrera daba lugar, empezaba el viernes hacia las 10 de la noche, y a las 3, 4, bueno, ya bajo una lluvia más o menos fina, digamos, pero bueno, sin ser la intensidad con la que cayó después. Realmente ya durante toda la semana, ya te digo que yo vivo muy cerquita, y ha sido tremendo lo que ha caído algunos días, la intensidad en momentos cortos, pero mucha cantidad. Y entonces, bueno, pues yendo un poco más al grano, hacia las 3 de la mañana las lluvias empezaron a caer mucho más fuertes, mucho más fuertes. Yo, de hecho, a mí me despertaron, estaba en casa, y la intensidad, la violencia de la lluvia me despertó. Y bueno, además hacía mucho frío, estábamos en momentos a 0 grados, y con una niebla pues más propia de los meses de enero y febrero que de junio. Entonces se juntaron estas dos circunstancias, además, sobre todo ya, pues al paso por uno de los puntos más críticos o más complicados de la carrera, como es el paso ¿cómo se llama? La punta del Angolón.
que yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver, pero bueno, por ahí circulan algunas fotos. Realmente es una ladera impresionante, Sí. que además de esto, pues es absoluta hierba, con lo cual, bueno, pues es puro jabón y nuco para hacerlo impracticable absolutamente en estas condiciones. Pues en un momento dado los corredores empezaron a resbalar, a caer. Lo que en un principio eran caídas, digamos, leves o más o menos sencillas, pues ya empezaron a ser mucho más preocupantes. Y hasta, bueno, según los datos oficiales, hasta 16 corredores tuvieron que ser atendidos por los servicios de urgencias, y llegado al punto que 3 de ellos, bueno, pues en estado realmente muy, muy grave, muy grave. En el caso del fallecido, ¿qué más se sabe con respecto a él? Es decir, no sé si se ha trascendido, si estaba delante, detrás, si ha tenido mala suerte y se ha golpeado la cabeza en una de estas caídas. ¿Se sabe algo más de lo que...? Pues mira, lo primero decirte que yo, bueno, pues en cuanto tuve conocimiento de la noticia del suceso, intenté ponerme en contacto con la organización y gentilmente recibí un mail diciéndome que por el momento no querían hacer ninguna declaración ni querían contar nada más. A partir de ahí, bueno, pues los datos, las informaciones que hemos podido recabar un poco, claro, lógicamente en tales circunstancias y teniendo claro que el asunto está en manos de la justicia ahora mismo, del juzgado de Bonneville, que lógicamente van a abrir investigación de todo lo pasado, pues lo único que podemos decir es que el fallecido sufrió un paro cardíaco. Las circunstancias, pues lógicamente será el forense el que tenga que dictaminarlas. Es una persona de 52 años, se supone que en un buen estado de salud. Entonces, bueno, pues por respeto y por falta de conocimiento, vamos a dejarlo ahí y vamos a basarnos o a ceñirnos a la información oficial. Bueno, que como decía, lo de las caídas era por si acaso ya había dado golpeado en la cabeza o lo que fuese, ¿no? Que puede ser una desgracia que ya lo hemos vivido, en alguna carrera donde dices, no, si no era una carrera ni técnica, ni había circunstancias adversas, sino que has tropezado, te has caído y te has golpeado con la cabeza en un sitio y ahí te has quedado. Que es que muchas veces no somos conscientes de que el patio del colegio, bueno, pero que te puede pasar también aquí en la ciudad, en cualquier sitio, pero por lo menos para aclararlo, para el que no ha leído o ha escuchado la noticia, pues queríamos que lo aclarases tú. La otra pregunta que hay, porque claro, yo me acuerdo de conversaciones, por ejemplo, de la pasada temporada, de Ingrávidos sobre el pasado año. Me acuerdo de hablar con Alberto Ayerbe la semana previa a Cegama-Izcorri, cuando decía que bueno, que si hasta 24 horas prácticamente antes de la carrera no sabían si se iba a poder celebrar, porque en el momento que había una alerta roja no se puede desarrollar la prueba. Y me acuerdo también del revuelo que se montó con Val d'Aran, que se va a celebrar ahora a principios del mes de julio. El día 7. Y en este caso, el director de la carrera y la organización decidieron suspender la prueba, modificarla ya con ella en marcha por la carga de tormenta eléctrica que había, pese a todas las críticas que nos llegaron después de los corredores. En este caso se quisieron cubrir salud, una carrera que además tiene el sello Bayut MB. Entonces, mi pregunta va si las previsiones, y tú lo que me estás comentando, que estaba lloviendo durante toda la semana, ¿eran adversas o había algún tipo de... No sé cómo funciona en Francia, o sea, la agencia medioambiental francesa había hecho algún tipo de previsión de que no se debía salir, si es una cosa que te ha pillado... Claro, estamos hablando de montañas muy grandes, pero no sé. Pues mira, realmente en alertas estaba, porque hay vídeos del momento de la salida en el que los organizadores, el speaker, anuncia que va a ser duro, que va a llover y que se ande la gente con cuidado. Entonces, partes de eso. Ya en la época actual vemos exactamente los radares y sabemos en qué momento va a caer y con qué intensidad va a caer la lluvia. Después puede ser, evidentemente, que supere las previsiones, pero vamos, que iban a llegar fuertes tormentas estaba más que claro, lo sabía todo el mundo. Entonces, a este punto es donde surgen muchas dudas, claro, donde surgen muchas incomprensión de por qué se lanzó la carrera si se sabía que iba
que seguramente podría suceder esto, o simplemente a un 10% de posibilidades que hubiera de que sucediera, pues ya posiblemente la decisión debía haber sido otra. Sí es cierto además que bueno, en el momento que empezó, ahí en este trail son 7 carreras con diferentes distancias, de los 9 kilómetros hasta los 129, me parece que es el que tiene la Ultra Trail. Entonces, 2 de ellas ya fueron suspendidas en razón de esto, de la previsión meteorológica. Entonces, ¿por qué no se suspendió esta gran prueba? Pues bueno, pues es la duda que queda. Y lo que tendrán que aclarar seguramente a los organizadores, posiblemente delante de la justicia. Claro, o sea, y el problema es luego... Ahí está, bueno, tú lo has dicho, y a ver qué pasa en el futuro con esta carrera, porque como dices tú, que empezabas diciendo, 11 años ya es para tener una experiencia, y más con lo que está cayendo, porque no es la primera vez. Yo me acuerdo también de una edición, yo creo que hasta la habrás vivido tú, o te sonará, con fallecido en el Ultra Trail de Mont Blanc, ¿no? Que esto es, claro, sí, es cíclico, suele suceder, no es una cosa que nos guste contar, pero suele pasar, y de ahí que los organizadores cada vez se curen más en salud. Todos habéis visto también lo que sucedió, por ejemplo, en el maratón de los de Portudera, ¿no? Que se ha vuelto a celebrar este año. Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por traernos esta información complicada, pero que yo creo que sirve para hacer un poquito de pues como digo yo, que cree pozo, ¿no? Tanto los corredores como los organizadores, ¿vale? Claro, yo creo que bueno, lo que hay que tener muy claro siempre, que no todos somos Kilian Jornet o François Dain, sino que la montaña es mucho más poderosa que todos, y que el respeto nunca se le puede perder. Por más que conozcamos, por más que creamos que es el patio de nuestra casa, siempre está por encima de nosotros, y hay que tratarle de usted. Sí, el problema, sí, y esa reflexión que haces, incluso a ellos les pasa, ¿no? Que yo siempre me acuerdo del caso de Willy Steck, ¿no? De la máquina suiza que falleció en el Himalaya, pero sí, que cuando tú vas a una prueba arreglada, organizada, en la que has pagado tu dorsal por allí, yo por lo menos soy de esos corredores que me siento... o voy como más seguro, no es como cuando yo voy por mi cuenta, que ya me curo yo en salud y demás. Yo veo una carrera organizada, sea de 20, 10, 15, 30, 40, 50 kilómetros, voy con esa seguridad de que voy a tener ese banderín cada 10 metros, cada 20 metros, cada 30 metros, que puede ser un error, que hay mucha gente que dice, oye, sí, ya sabías dónde te metías. Ya, pero yo voy con quizás ese chip todavía un poco urbanita, de decir... He pagado por el dorsal y a mí que no me pase nada. Te sientes acompañado, con lo cual te sientes siempre un poquito más en seguridad, posiblemente. Eso es. O sea, que no es lo mismo lo que dices tú de ir a correr tú solo por ahí que ir con alguien organizado y que corre contigo. Y que lo que digo yo, claro. Y que yo me acuerdo, por ejemplo, también de una edición hace 2 años en Transvaldeónica, en Picos de Europa, que se suspendió, se aplazó la salida media hora, 40 minutos, ¿no? Sí. Y es cuando te salta el clic diciendo, coño, que es verdad que estoy en Picos de Europa, que aquí se mete la nube, que demás tal, pero claro, ves al lado a 4 o 5 agentes de la Guardia Civil, ves la ambulancia del 112, como que tienes esa seguridad diciendo, bueno, aquí si pasa algo está esta gente, ¿no? De decir... Claro, el miedo lo compartes, digamos, ¿no? Lo descargas un poquito. Sí, lo descargas un poco, pero que claro... El respeto. Que es a lo que quiero... No sé si se me está entendiendo en casa, pero digo que hay muchas veces que dices, me he apuntado a esta carrera y lo primero que estás pensando es en cómo el plan nutricional que vas a llevar, las zapatillas que llevas, lo rápido que vas a correr, y lo último que estás pensando es en mirar la meteo o en que puede haber una alerta de algo o alguna cosa. Entonces, a mí estos toques de atención... me gusta de vez en cuando recibirlos porque me hace tener cierta responsabilidad con respecto a lo que yo hago y cuando yo me apunto a una carrera, y pienso que pasa lo mismo con el resto de la gente, pero bueno, que gracias. Oye, perdona, dime. Perdona si me permites, claro. Porque bueno, hemos hablado del fallecimiento de una persona, pero bueno, también quiero decir que ha habido otras 3 personas con heridas graves que por suerte están fuera de peligro, pues eso, con fractura de cráneo, con fracturas en la espalda, fracturas óseas, digamos, que son importantes. De hecho, 2 de ellos tuvieron que ser transportados en helicóptero a diferentes hospitales de la zona, y la tercera en ambulancia, pero bueno, que por suerte su vida no corre peligro y se restablecen despacito, pero bueno, con más tranquilidad. Y también, bueno, como dato, decir, para que nos hagamos un poco la idea de las circunstancias,
y es que los helicópteros no pudieron intervenir hasta más de las 9 de la mañana, desde las 3, 4 de la mañana que sucedieron estos graves problemas. Claro. Quiero decirte que, para que nos hagamos una idea de las circunstancias de cómo están meteorológicas de la zona. O sea, que no era cualquier cosa. Sí, realmente. sí, sí está claro, que no es una broma. No equipos, era. por supuesto, que están acostumbrados, son los equipos de rescate de alta montaña de Chamonix, de zona de Mont Blanc, con lo cual experiencia tienen. Y si no pudieron despegar hasta esas horas, pues nos podemos hacer una idea de realmente cómo estaba la cosa. Alberto, cuídate mucho, ¿vale? Un abrazo. Igualmente, un abrazo.